Confianza solo en Cristo es el tema de esta semana. Hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe, aparte de las obras de la ley. Por alguna razón, todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si éstas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. El apóstol Pablo aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Para evitar que algunos pensaran que sus obras, como la circuncisión, contribuían a su salvación, Pablo deja en claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es fruto de la obediencia a la ley. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda su amigo, su hermano Gerson Anaya. Estamos aquí, hermanos, para estudiar un tema súper importante: confianza solo en Cristo. Antes de hacerlo, les quiero recordar que por favor traiga su Biblia, traiga su libro de estudio, algo con que tomar notas, y que se suscriba y que le dé like al video para que sí lo pueda compartir con muchas otras personas. Este tema es de suprema importancia porque hay una confusión y la vamos a entender en este estudio de esta semana. Así que por favor acompáñenme a orar. Lo hacemos todos juntos reverentemente. Padre bendito, una vez más te damos gracias, Señor, porque podemos ver a través de la Escritura el amor y la misericordia que tiene hacia nosotros. Este tema, Señor, es de suprema importancia. ¿Por qué? Porque vamos a entender, Señor, cómo es el amor suyo y la gracia suya la que nos alcanza. Es por eso que le pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos lleve hacia ese entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Confianza solo en Cristo. Y este tema viene, ¿verdad? Basado en parte en lo que el apóstol Pablo estaba lidiando con esta temática acerca de si se circuncidaban o si no se circuncidaban. Y aunque ahora, ¿verdad?, en estos tiempos modernos, la circuncisión no es un problema para nosotros, pero el principio, ¿verdad?, que se aplicaba para la circuncisión, porque pues la creencia era que el que no era circunciso no tenía salvación. Ese mismo principio, ¿verdad?, que sigue estando detrás de la insistencia en que hay un requisito, ¿verdad?, para obtener la salvación. La propia Reforma Protestante comenzó con este mismo tema. Y el tema fue acerca del papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor como nosotros de Cristo. En definitiva, Cristo lo es todo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el autor y perfeccionador de la fe, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 2 y versículo 2. Si nuestras prioridades están en el lugar correcto, viviremos con la seguridad del amor de Dios y disfrutaremos de la promesa, incluso ahora, en este momento, cuando nos encontramos aquí, disfrutaremos de esa promesa de la salvación. Todo esto sin poner confianza nuestra en la carne, o sea, en las obras que nosotros podemos hacer. Vamos a leer entonces el versículo para memorizar. Ahí se va a encontrar esta semana en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Así que si me acompañan, por favor, encuéntralo rapidito con su Biblia y lo leemos todos juntos. Y dice: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección
de los muertos. Filipenses 3, 10 y 11. Bueno, hoy sí, amigos, hermanos, vamos a ir al día domingo en su librito de estudio. Dele vuelta a la paginita y vamos a ver regocijándonos en el Señor. Este título es muy bonito de entrada, ¿verdad? Porque hay que regocijarse en el Señor. Pero vamos a ver cómo Pablo va a abordar esto. Y vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y aquí vamos a notar cosas positivas y cosas negativas que él va a presentar. Y vamos a ver cómo estas cosas se relacionan entre sí. Y cómo también el apóstol va a describir a nosotros los creyentes en la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto, y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que no gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Aquí el apóstol comienza de entrada cuando leemos con una nota positiva. Y parece que da la impresión que como que ya está terminando, ¿verdad?, la carta, pero no, apenas, ¿verdad?, la está retomando. Y va a retomar en esta carta a los filipenses, va a tomar uno de los temas principales que tiene que ver en esta epístola. Primero él dice la alegría en el Señor y presenta una serie de razones para estar alegre. Ahora, lo más importante es que debemos nosotros tener confianza en Cristo y no confianza en nosotros mismos. Nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, de acuerdo como lo dijo en Filipenses 3:3. Yo creo que muchos hemos sin duda aprendido de la peor manera a no confiar en la carne, o a no confiar en nosotros mismos, a no confiar en lo que nosotros hacemos. Y una advertencia que viene aquí, que es ser bien dura, ¿verdad? Porque es directa y es bien dura. Y justamente la va a repetir 3 veces en este versículo. Y no se va a encontrar en ninguna otra parte. Usted la puede buscar en otros libros y no la va a encontrar. Y esa advertencia es guárdense. Guárdense. Porque aparentemente los filipenses sabían muy bien de a qué se estaba refiriendo Pablo. Había una amenaza por ahí y él les estaba advirtiendo. Y parece que ellos sí comprendieron esto. Más que 3 problemas separados, ¿verdad?, porque lo repite 3 veces. La advertencia parece referirse a un grupo de falsos maestros que se van a describir de 3 maneras diferentes. Ahora, vamos a entender, ¿verdad?, las expresiones aquí, porque parecen expresiones muy duras, pero en Israel, a las personas malvadas o irreligiosas, a veces eran llamados perros. O sea, de ese era el calificativo que tenían, ¿verdad? Que era despectivo, pero era como se trataban las personas que eran malas, malvadas, o las personas que simplemente no querían seguir al Señor. Y entonces en Israel se les decía los perros. Pero también, ¿verdad?, los falsos maestros podían ser acertadamente descritos también como malos obreros, o incluso referirse a ellos como personas que también mutilan el cuerpo. Bueno, al igual que en Galacia y en otros lugares que Pablo había pasado, todavía estos maestros trataban de imponer a la circuncisión a los creyentes, aquellos que venían, ¿verdad?, de que salían saliendo del paganismo. Los estaban obligando a que se circuncidaran, porque si no, no podían alcanzar la salvación. Y esto era contrario a lo que se había determinado ahí en el libro de Hechos, capítulo 15, en el concilio apostólico. Era completamente en contra de lo que se había ya dictaminado. Parece que una de las soluciones para los desafíos espirituales, incluida la propagación de falsas manas,
de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, se estaba esparciendo. Pero hay un desafío para esta solución. O sea, hay un desafío. Y la solución para todo esto es, como lo pone el apóstol, ¿verdad? Aunque a nosotros tal vez no nos haga mucho sentido, pero en el contexto ya vamos a ir viendo. Él dice, regocíjense en el Señor. O sea, ante todas estas adversidades, regocíjense en el Señor, ¿verdad? Y como les digo, tal vez para nosotros no va a hacer mucho sentido, pero todo aquello por lo que nos alegramos nos produce gozo. Y aquí las dos palabras griegas que se encuentran detrás de estas ideas van a estar relacionadas. O sea que van a estar ahí, ¿verdad? Teniendo que ver. Dios quiere que nosotros estemos alegres y su palabra es una especie de manual de instrucciones para la verdadera felicidad y la alegría duradera. Acuérdense que todo esto está como entrelazado, ¿verdad? Y entonces podemos ver que en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar todas estas cosas. ¿Por qué? Hay una lista de instrucciones y entre esa lista va a incluir, primero, recibir la misericordia de Dios. Imagínense nosotros, ¿verdad? Como personas que venimos de afuera, como en aquel momento venían los gentiles, ¿verdad? O los paganos, decía allí, ¿verdad? Porque eran personas que venían de otras creencias y a veces creencias muy malas. Y al mirar que Dios los recibía, que ellos estaban recibiendo esa misericordia de parte del Dios de Israel y aquel Dios grandísimo de milagros, una persona que posiblemente ha de haber pensado de alguna manera, y yo no puedo entrar allí porque hay muchas barreras y habían oído todos los reglamentos y que ciertos pueblos estaban excluidos y que la circuncisión y todo esto. Imagínense cuando los apóstoles predican y empiezan a abrir la puerta de la misericordia para todos. Entonces, recibir misericordia de Dios, ¿verdad?, nos va a causar alegría y nos va a causar gozo. Salmo 31:7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. También, ¿qué es otro de los beneficios que nosotros obtenemos? Bueno, depositar nuestra confianza en Él, en Dios. Es bien difícil cuando nosotros no tenemos, estamos en una situación grave o que no podemos encontrar una solución. Y es una alegría encontrar y una paz, un gozo, encontrar a alguien en quien poner nuestra confianza y que sabemos que va a solucionar ese problema. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que te aman, los que aman tu nombre. ¿Qué más? Recibimos las bendiciones de la salvación. O sea, ¿quién no está contento de que Dios le haya otorgado la salvación? Al menos en lo personal yo estoy feliz, estoy contento de eso. Si no estuviera feliz y no estuviera contento, posiblemente no estuviera aquí compartiendo esto con ustedes. Y el Salmo 9:14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. ¿En la salvación de quién? De nuestro Señor. También, otra manera es adoptar la ley de Dios como nuestra forma de vida. Acuérdense que no podemos vivir ahí descarriados, ¿verdad?, sin ninguna norma, porque entonces nos volvemos nosotros caóticos. Salmo 119, 14 y 15 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O sea, qué bonito es, ¿verdad?, adoptar la ley de Dios como nuestra forma de guía para vivir. Y esa forma de guía va a incluir todos los mandamientos. Mire, amigo y hermano, posiblemente alguien que no descansa en el día del Señor, el día sábado, el día bíblico, posiblemente estará preguntándose, no, que esto aquí, que esto va bajo la ley y que no sé qué, que no sé cuándo. Mire, teológicamente no lo podemos defender porque es indiscutible.
Pero yo voy más a la práctica. Y usted, amigo que me está viendo, que posiblemente, bueno, si ya lo tiene, observa el día de reposo, qué bueno. Pero si usted no lo observa, practíquelo. Dele la oportunidad a Dios de un día de pausa, de descanso, en donde su relación con Dios y con su familia, con los seres queridos, no tenga ninguna interferencia externa. Trátelo, dele la oportunidad a Dios. Él mismo escribió ahí en Isaías 58, 13 y 14: si retraeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién lo habló? La boca de Jehová. Dile la oportunidad, amigo, hermano, si no guarda el sábado todavía. Regocíjese en un día, desconéctese de este mundo que nos está que nos está consumiendo. Creer en su palabra es otra forma de cómo podemos llegar a regocijarnos en el Señor. Salmo 119, 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. O sea, como que el que encontró algo de valor ahí, ¿verdad? Después de la guerra, cuando los pueblos peleaban, el pueblo que ganaba, ¿verdad?, iba a recoger todas las riquezas que habían. A eso le decían despojo, todas las cosas que estaban ahí. Y era una alegría, pues, porque tenía más posesiones. Y entonces dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Pero también, ¿cómo nos podemos regocijar? Educando a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que sean hijos piadosos. Proverbio 23, versículo 24 al 25 dice: compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra a un sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, gócense lo que te dio a luz. La vida, hermanos, es muy difícil para nosotros. Me parece que por muy bien que nos estén yendo las cosas en este momento, pero la vida es difícil. Pero aunque ahora no estuvieran yendo las cosas bien, pensemos de qué cosas nos podemos alegrar. O pensemos qué nos está impidiendo alegrarnos en el Señor. Día lunes, la vida pasada. La vida pasada del apóstol Pablo. Muchos de nosotros que venimos de afuera y nos hemos unido a la iglesia, contamos nuestra experiencia pasada y la contrastamos con nuestra vida espiritual hoy que hemos aceptado al Señor Jesús. Y Pablo va a hacer justamente eso ahí en Filipenses 13. Y muchas veces nosotros hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas. Y muchos, ¿verdad?, que tal vez no son parte de una congregación, pero se portan bien. Tienen un buen comportamiento y todo. Y posiblemente sean personas muy buenas personas. Pero ese es según nuestro criterio del mundo. Me sucedió a mí, hermanos. Amigos, me sucedió a mí. Yo vengo del ateísmo, yo no creía en nada. Para mí, yo me consideraba una buena persona. Porque no era borracho, no fumaba, le ayudaba a las personas. Si yo miraba a alguien quedado en la autopista, me hacía a un lado, le trataba de asistir. Yo me recuerdo que siempre traía una garrafita de 5 galones con gasolina y otra con agua. Y cuando yo miraba un auto quedado, traía mis cables para poderle pasar energía. Y siempre iba y les asistía. Y para mí eso era ser una buena persona. Pero eso es ante el criterio humano. Pero todo eso, cuando no lo pongo yo al criterio de Dios, y estamos hablando de una persona incrédula, y ahora
Pero ni a una persona cristiana, cuando pone todos sus criterios humanos, queda corto. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, porque allí él va a enumerar algunas cosas de su vida pasada, cosas de las cuales él estaba orgulloso en aquel tiempo. Y entonces, cuando nosotros miremos cuáles eran esas cosas que él enumera, entonces vamos a ver cómo vamos a describir lo bueno de nuestra propia vida pasada y nuestra propia vida presente. El apóstol empieza diciendo en el versículo 4 de Filipenses 3, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, ¿cuándo nosotros pudiéramos hablar así de nosotros? ¿Cómo se consideraba Pablo él? Una persona intachable, como dice al final, irreprensible. O sea, conforme a los ojos de todos los judíos, él estaba, ¿verdad?, al 100. ¿Por qué? No, miramos que estaba cumpliendo con todos los requisitos. Y él va a establecer aquí un contraste implícito entre los creyentes de origen judío, los que estaban difundiendo estas falsas doctrinas, y a los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían la confianza en meras obras, o sea, que en meras obras humanas como la circuncisión. Habían dos grupos, unos que creían que, ¿verdad?, que la circuncisión era parte de, si no, no podía haber la salvación, y otros decían, no, pues, no creemos, creemos que la confianza está en Cristo únicamente. Entonces, dejando las doctrinas elementales de Cristo, dice, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y eso dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si aquí claramente miramos el contraste. Y es por eso que Pablo, él se pone como un ejemplo. Miren, esto yo lo cumplía, pero eso no tenía nada que ver. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora comparemos este que acabo de leer con Romanos 2:25. Lo voy a leer una vez más, Hebreos 9:14, y lo vamos a comparar con Romanos 2, capítulo 2, versículo 25 al 29. Miren lo que dice. Cuanto más, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Romanos 2, 25, 29. Porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es en lo visible, sino en la circuncisión, ni en la circuncisión a la visible de la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, en la circuncisión del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino que viene de Dios. Y miramos de que Pablo, ¿verdad?, da un ejemplo de la vida pasada. Él empieza, ¿verdad?, hablando de su linaje. Ya solo con ser parte de ese linaje había sido algo impresionante para sus compatriotas judíos, los judíos. Pero ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación. Es lo que está él dando a entender.
Es más, él dice, miren, todo esto que yo hacía y conocía me estaba obstaculizando. Porque él estaba ciego durante mucho, mucho tiempo acerca de la necesidad que él había una necesidad, la necesidad de Cristo en su vida. Y él no lo entendía así. ¿Por qué? Porque estaba cegado. Porque él estaba enfocado en que él tenía que alcanzar la salvación a través de sus persecuciones, de guardar la ley, de hacer todo esto. O sea, imagínense, viene de un linaje, vea, respetado. Y también él dice, mira, yo no soy circuncidado de los que se han unido aquí, o sea, hoy no soy circuncidado de que he venido de afuera. Yo fui circuncidado conforme a la ley, ¿verdad? Circuncidado al 8º día. O sea, lo que estaban entendiendo era, yo soy israelita de nacimiento y pertenezco al pueblo del pacto. Él pertenecía a la tribu de Benjamín, Pablo. Y esta tribu era importante porque tenía bastante territorio en las ciudades. Y es por eso que Pablo no solo sabía hablar el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque también había sido fariseo. Recuérdense, Pablo fue alumno de Gamaliel, el maestro. O sea que él estaba lleno de mucho conocimiento acerca de la ley, de cómo se debería ser aplicada en cada situación. De acuerdo a la tradición judía, ¿verdad? No de acuerdo a lo que Dios vino a revelar. Entonces todo eso nosotros lo vamos viendo, de que Pablo su énfasis es que lleguen a entender que si alguien como él, ¿verdad? Judío de judío, fariseo de fariseo, conforme a la ley circuncidado, o sea, con conocimiento a la ley. Es que Pablo, miren, era tan celoso de la ley que, ¿se recuerdan? Antes de que fue de su conversión, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo consideraba a los discípulos una amenaza para los judíos. O sea, él incluso dice, ¿verdad? Conforme a la ley, yo soy irreprensible. Pero irreprensible humanamente. Cuando Pablo le fueron abiertos sus ojos, él se dio cuenta que la ley era en realidad, iba mucho más allá, era más profunda, era más exigente de lo que él podía imaginar. Y entonces lo hizo llevar al entendimiento de que sin Cristo la ley lo estaba condenando completamente. Aún así como él había dicho que él era irreprensible. Pero con todo y eso, sin Cristo, él estaba siendo condenado por la ley. Vamos a comparar Romanos 7, versículos 7 al 12 con Mateo capítulo 5, versículos 21, 22, 27 y 28. Para que miremos, ¿verdad? El contraste que hay ahí. Romanos 7, del 7 al 12 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? Y pues dice, de ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque yo no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y esto, fíjese cómo aclara la escritura, ¿verdad? Porque hay creencias, dicen que la ley ya no está vigente, y entonces si ya no está vigente la ley, como dice aquí, ¿verdad? En la escritura, entonces sin la ley el pecado ya no existe. Pero podemos ver claramente que el pecado continúa existiendo. ¿Y quién define el pecado? ¿Qué es lo que define qué es pecado? Bueno, como lo ha puesto aquí claramente el apóstol, la ley misma. Por eso dice, así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. O sea, cuando él se dio cuenta que la ley iba más allá de lo que él había entendido, y entonces él ya miró, oye, si es pecado, porque ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que Jesús puso unos ejemplos que iban más allá del entendimiento judío. Y es por eso él dice que el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque yo he hecho esto y he hecho el otro, y entonces él sabía que la paga del pecado era la muerte, entonces yo morí.
El versículo 10 dice, y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. O sea, lo mismo que él defendía. Hagan esto para que puedan obtener la salvación. Bueno, lo mismo cuando él empezó a mirar que eso mismo le resultó ser de la muerte para él, porque él dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Versículo 12, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, aquí el apóstol Pablo va a desmenuzar y a destruir cualquier argumento de que la ley es maldición. Porque él dice, ciertamente la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Usted imagínese una persona viviendo conforme a los mandamientos de Dios, no para salvación, sino como fruto de esa salvación. Y por eso que Jesús, cuando hablar de los mandamientos, va a destruir todo el pensamiento judío. Toda la interpretación de ellos la borra completamente. Mateo 5, 21, versículo 21, 22 y versículo 27, 28. Dice, ustedes han oído, dice Jesús, que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio. Mas yo digo que cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que él llame fatu será expuesto al infierno de fuego. O sea, lo llevó más allá. Imagínense este Pablo. O sea, ¿cuántas veces no habrá utilizado este tipo de expresión con sus mismos amigos, hermanos? Y ahora sí se da cuenta. O sea, ese mandamiento que me dice no matarás, si yo mismo lo he quebrantado, y por eso Pablo dice, ya me morí. Versículo 27, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Se acabó. Aquí nos terminó. O sea, a todos que nos quedamos a hacer como personas que estamos cumpliendo la ley de su cabalidad allí. Y por eso que nosotros, la Escritura nos manda a obedecer, caminar en la ley, no a cumplirla. No la podemos cumplir. Pero sí podemos obedecerla y podemos guiarnos por ella. Podemos guardar el camino que la ley enseña. Y por eso lo que se está enseñando aquí es un punto crucial. Y los dos están señalando, tanto Jesús está señalando eso como también el mismo Jesús, ¿verdad? Que todo es acerca de la fe en Cristo únicamente y no de la justicia de la ley. Y hay que preguntar a nosotros mismos. Y diga cómo viene la pregunta, porque que a veces nos confundimos. Dice, ¿cuán bien guardas la ley? Al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo. Está viendo, la pregunta no dice cuán bien cumples la ley. La gran diferencia. Cuán bien guardamos la ley, al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo. Para pensarle, el día martes, amigos y hermanos, vamos a ir avanzando. Lo importante, porque Pablo tiene que, ya que desmenuzó todo esto acerca de la ley y las obras, él va ahora a entrar a lo importante. Y acabamos de ver en este estudio del día lunes, ¿verdad? Las cosas que antes se enorguecía Pablo, de las que él, cuando él era un fariseo que perseguía la iglesia, se enorgullecía de estas cosas. En realidad él se dio cuenta que estos eran obstáculos para que él conociera la fe. ¿Por qué? Porque le impidían percibir la necesidad de Cristo. Y Pablo va a utilizar el lenguaje de comercio, de las ganancias y de las pérdidas, para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de conocer al Señor o antes de la fe. Todos, mis amigos, mis hermanos, tenemos una contabilidad espiritual. Tenemos el antes, ¿verdad? Y tenemos el después de conocer al Señor.
El libro de la contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos en aquel tiempo, el libro antiguo, y no se medía por los valores bíblicos, tal como los estaba enseñando el Señor Jesús. Pero después de su conversión, el libro de contabilidad espiritual de Pablo tuvo un aspecto bien diferente, porque su escala de valores cambió drásticamente de la moneda del judaísmo a la moneda del cielo. Y es lo que nos sucede a nosotros. Cosas que su servidor en un tiempo miraba como que era bueno, ¿verdad? No tomar, no fumar, no robar, ayudar. Todas esas cosas yo las consideraba como un medio, un alcance para sentirme bien. Y todo esto, Pablo en su nuevo libro, en su nueva cuenta de contabilidad, ahora él dice, bueno, la expectativa y la experiencia y el aspecto espiritual que ahora miraba él era bien diferente, porque ahora no se medía con el judaísmo, sino que ahora le tocaba medirse con el cielo. Dice este pensamiento que el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que se ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y a exaltar a un lugar junto, así en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial, para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Pablo había sido una estrella en un ascenso rápido en el mundo del judaísmo. O sea, él llegó a ser de esos de élite, ¿verdad? Del primer lugar en ese tiempo, en ese siglo que ellos estaban. Y él estaba en una cumbre, pero tuvo que quedar ciego para poder ver a Jesús. Esto es irónico. Es irónico porque muchos de nosotros estamos ciegos. Y a veces tenemos que pasar por una ceguera como la que pasó Pablo, ¿verdad? Para poder ver. Imagínense ese contraste. O sea, Pablo tuvo que quedar ciego al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco. Su vista humana fue corregida y ahora una vista espiritual le fue abierta a él y ahora él pudo ver claramente. Pudo ver muchas cosas claramente. En el capítulo 9 de Juan también hay otra historia de otro hombre que era ciego. Y después dice que vio a Jesús con claridad, ¿verdad? Cuando Jesús le recobra la vista, él dice que de repente él mira como que son sombras. Y poco a poco, hasta que vea a Jesús con claridad. Y Jesús le dijo que había venido al mundo para que los que no ven, vean, y los que creen que ven sean cegados. De aquellos que creen que tienen una visión propia, una justicia propia, un alcance propio, van a tener que ser cegados para que ellos puedan ver espiritualmente de que todo eso es inútil. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar este principio a nuestra propia vida hoy en día? ¿O puede haber algo más valioso que la vida eterna en el cielo y la tierra nueva? O sea, ¿puede haber algún valor mundano que nos está cegando a muchos para no ver esta realidad de la vida eterna? ¿Hay alguna competencia inherente entre las cosas que se valoran aquí en la tierra y las cosas que valora el cielo? La semejanza a Cristo y las almas que se salvan día a día. Esas son las cosas que el cielo valora.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo nos puede cegar y puede ocultar las verdades espirituales y puede ocultar lo realmente importante. ¿Y cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? Día miércoles. La fe de Cristo. Y justo al llegar aquí no debemos nosotros de pasar por alto el punto principal del apóstol Pablo. Miren, en el camino a Damasco, Pablo experimentó un intercambio maravilloso. Pues él cambió su antigua vida basada en la ley por la presencia de Cristo mismo. Es por eso que le menciona para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y la expresión ser hallado en Él, es decir, en Cristo, es algo interesante. Cuando nosotros leemos los siguientes pasajes, el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 4, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, Colosenses 2:9 y Gálatas 2:20. Al entendimiento y a la luz de estos pasajes, ¿cuál es nuestro mayor interés? ¿Cómo entendemos entonces las palabras del apóstol Pablo? Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en caridad. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo va a hacer referencias al hecho de estar en Cristo. Y esta parte de estar en Cristo ha sido ampliamente debatida. Y no nos debe de sorprender que quizás la mejor explicación provenga del propio apóstol Pablo. Él dice estar en Cristo, como la perspectiva que él ve. Y él dijo, para que el cumplimiento de los tiempos que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Efesios 1:10. Y ese es justamente ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y el apóstol va a aclarar cómo es que esto sucede. Y él dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación. Abarca desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, o sea, de la sabiduría, pasando por la justificación por la fe, o sea, la justicia, por la preparación para el cielo, el proceso de santificación, hasta el final, la glorificación en la segunda venida de Cristo, o sea, la redención. Repitamos esto. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación. O sea, nuestra sabiduría espiritual,
Pasar por la justificación por la fe, o sea, aceptar a Cristo como el que nos hace justo. El proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Hasta finalmente la glorificación de nosotros en la segunda venida de Cristo, o sea, la redención. Pero tenemos que entender esto y tenerlo bien. O sea, esto no se puede mover, no se puede cambiar, no es negociable. Y si alguien lo dice diferente, bueno, no está de acuerdo con la Escritura. Y es que la salvación es obra de Cristo de principio hasta el fin. Y Él es el que hace esto por nosotros y en nosotros. Al aceptar a Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 9, el apóstol va a contrastar dos cosas. Y es importante recordar siempre este contraste. Capítulo 3, versículo 9 de Filipenses. Y él dice, y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Aquí ya vemos a un apóstol Pablo hablando diferente, porque él llegó a comprender la propia justicia no es verdadera. ¿Por qué? Porque la propia justicia que deriva de la ley no puede dar vida. Solo Cristo puede otorgarla. Es Cristo el que nos da vida por medio de la fe. Y aquí es donde se pone un poquito técnico, ¿verdad? Porque a veces el término fe nomás lo acreditamos al creer. Y aunque es parte de el creer, pero abarca mucho más. Porque por fe yo voy a caminar en los mandamientos de Dios. Por fe yo voy a ser una persona diferente. Por medio de la fe, ¿verdad? Yo acepto a Cristo como mi Salvador. O sea, es un conjunto de cosas. Pero esa es la fe verdadera. No una fe superficial. Esa fe que le cree a Dios. Recuérdense que hasta los mismos demonios creen, y dice Santiago 2:19 que ellos creen y tiemblan. Es por eso que la única fe salvadora es la fe en Cristo. Porque solo su fe ha obedecido y puede obedecer plenamente. La fe de Cristo. Nuestra fe no puede ni podría hacer eso. La palabra que se traduce aquí como fe en griego es la palabra pistis. Y esta palabra también puede significar fidelidad. Es por eso que si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, vivimos por su fe y a través de nuestra fe en Él, en fidelidad. El día jueves dice solo una cosa, conocer a Cristo. Y ahora Pablo se va a enfocar en algunos puntos que son principales y los va a destacar en este pasaje de Filipenses capítulo 3, del versículo 10 al 16. Y él empieza diciendo ahí, anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que yo lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, también eso es
lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fiel a lo que hemos logrado. No hay nada más importante para nosotros que conocer a Cristo. Porque conocerle es la garantía de que Él nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre. Y posiblemente ahorita estamos preguntando, ¿y cómo lo conocemos? O sea, ¿qué hago para llegar a conocer a Cristo? Pasó por mi mente. O sea, ¿cómo lo voy a conocer? En mi principio, el caminar en el cristianismo, yo escuchaba, hay que conocer a Dios, hay que conocer a Jesús. Pero si yo decía, ¿pero y cómo lo voy a conocer? ¿A dónde voy? Bueno, utilicemos los mismos principios de cuando queremos conocer a alguien. ¿Será que usted puede conocer a alguien si no pasa tiempo con esa persona? ¿Será que usted puede llegar a conocer a esa persona si no comen juntos? Si no caminan juntos por ciertos lugares, si no van de aquí para allá juntos. Entre más tiempo usted pase con la persona, más la va a llegar a conocer. Cuando usted camina con una persona, usted va a empezar a conocer lo que le gusta a esa persona. Si le gusta la bebida caliente, si le gusta la fría, si le gustan las comidas frías, si le gustan las comidas calientes, si le gustan los caldos, si no, si le gusta correr, si le gusta caminar, si le gusta ir al parque o al mall. O sea, le va a llegar a conocer de todas maneras andando con esa persona. Y ahorita posiblemente salió otra pregunta, pero ¿y cómo voy a caminar con Jesús si Jesús ya no está aquí? Bueno, a través de su palabra. A través de su palabra escrita, leyéndola y poniéndola en práctica. Es así como nosotros vamos a llegar a conocer a Jesús. No solo leerla de recorrido por leerla, que a veces tendemos a creer de que nosotros podemos solo leer como leemos cualquier libro. No. La palabra de Dios es para escudriñarla y meditar en ella. Y ya que la entendemos, la tenemos que poner en práctica. Mira, nosotros no tuvimos el privilegio de conocer a Jesús cara a cara como los discípulos. Pero déjeme decirle que en su momento, el estar cara a cara con Jesús, los discípulos no lograron entender las palabras. En varias ocasiones en el Evangelio usted va y los discípulos lo llaman aparte de Jesús y le dicen, ¿qué quisiste decir? ¿Qué significaba esto? No entendemos. Ya por los últimos capítulos, cuando Jesús está predicando un sermón fuerte, dice, qué dura palabra es esta. Y es por eso que de allí viene nuestra necesidad de que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y que nos lleve hacia ese conocimiento. Y cuanto más le vamos a conocer, más nos vamos a acercar a Él. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar la virtud de su resurrección y nos va a elevar aquí en esta tierra a una nueva vida. A esa vida que dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y otra forma de acercarnos a Jesús es también participar de sus padecimientos. Esta está más difícil. Porque esta ya es la práctica de lo que hemos leído a través de la palabra de Dios. Cuando ya tenemos que afrontar pruebas o una experiencia dolorosa, y todas esas cosas nos tienen que llevar a conocer y apreciar más lo que Jesús sufrió por nosotros y a comprenderlo, a valorar lo que Él hizo. Y vamos a ver las cosas con una mayor claridad. Pero una tercera forma de acercarnos a Él más es proseguir a la meta. Esta palabra proseguir en el griego es skopos. Y solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. Y esta palabra designa la línea de llegada a una carrera y el premio que se otorga al vencedor. O sea, proseguir a la meta, skopos. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en esa meta, en alcanzar.
Porque aquí dice que esta palabra, ¿verdad? Va a delinear la línea de llegada en un maratón, por ejemplo. Y Pablo dice él en el Filipenses capítulo 3 versículo 14 que nuestro premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Y así como Cristo ascendió al cielo en virtud de su muerte y su resurrección, Dios nos invita a recibir la misma recompensa celestial. La vida eterna, obviamente, todavía no la hemos alcanzado, ¿verdad? Pero nos invita a recibirla. Se nos invita a que la aceptemos. Recuerden que nosotros no seremos perfeccionados en el sentido más pleno hasta que el cuerpo de nuestra carne, esta bajeza, sea transformado. Este cuerpo tiene que ser transformado para que sea un cuerpo semejante a su cuerpo de gloria. Pero cuando le conocemos y recibimos su presencia en nuestra vida, todos los días, día a día, avanzamos hacia la meta de ser como Jesús en todas las formas posibles. Y este también fue el centro de la vida del apóstol Pablo. Al igual que en una carrera, no prestamos atención al lugar que vamos dejando atrás o a quién nos sigue. En un maratón, el que va volteando atrás y el que va viendo a ver quién lo está siguiendo va perdiendo su ritmo y pierde por ende la maratón. Y por eso que a nosotros se nos manda a tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y nuestro único objetivo es lo que tenemos adelante, el premio celestial que nos espera. Y aquí la imagen que el apóstol utiliza es vivida. Él utiliza la imagen de un corredor totalmente concentrado en la meta, que esfuerza cada músculo y se inclina hacia adelante para alcanzar la meta. Y por eso que es importante no mirar hacia atrás mientras caminamos con el Señor. Y mucho menos mirar hacia nuestros pecados y fracasos, sino concentrarnos hacia adelante, hacia lo que se nos ha prometido ahora, hoy en día mismo en Cristo Jesús. Todo aquel que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe darlo todo a Cristo y hacerlo todo por Él. Porque el Redentor no va a aceptar un servicio a medias, un servicio mediocre. Y debemos aprender cada día el significado de la sumisión propia. Debemos estudiar la palabra de Dios para aprender su significado y obedecer sus preceptos. De ese modo podemos alcanzar a la norma de la excelencia cristiana. Día a día Dios trabaja con él, trabaja con nosotros, trabaja con el cristiano para perfeccionar el carácter que será capaz de resistir en el momento de la prueba final. Y día tras día el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento grandísimo que demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de nosotros, los seres humanos caídos, y también lo que puede hacer en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos veremos aquí la próxima semana. Recuérdense que estamos todos juntos para continuar estudiando. Mientras tanto, si Cristo no ha regresado y le seguimos esperando y decimos que amamos a Dios, hagámoslo como simple, amando a nuestro prójimo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas bendiciones.